Cuando estás iniciándote en la programación, una de las preguntas que más te vienen a la cabeza es ¿qué ordenador necesito para poder programar? Y bueno, es una pregunta que, como muchas otras, tiene la respuesta típica de depende, ¿no? Depende de a lo que vayas a dedicarte. No es lo mismo desarrollar para aplicaciones móviles que dedicarte más a temas de Machine Learning, donde tienes que aplicar modelos de inteligencia artificial, o dedicarte al desarrollo web, ya sea frontend o backend. En este vídeo quiero contarte cuál puede ser el portátil con el que puedes empezar a trabajar en el campo del desarrollo web, que es el que personalmente mejor conozco. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de los próximos que publique. Como dice el título del vídeo, ¿es posible programar con un portátil de 300 euros? Bueno, pues eso es lo que vamos a comprobar aquí. El portátil que vamos a probar es este de aquí, de la marca Chuwi, en concreto el modelo GemiBook. Es un portátil de 15 pulgadas con Windows 11 ya instalado y que cuesta menos de 300 euros. Eso el modelo más básico. Este de aquí tiene 16 GB de RAM y 512 GB de disco duro. Actualmente está en oferta y justo este modelo también está por 299 euros. Su precio base es de 360. Como puedes observar, tiene un teclado completo con una parte aquí numérica, que a mí personalmente no me gusta mucho, prefiero tener el portátil más compacto y que pues llegue solo hasta aquí, pero este modelo lo resuelve bastante bien porque el teclado numérico es bastante pequeño, no ocupa demasiado, no hace el portátil demasiado largo, entonces es algo que puede pasar. Y luego el trackpad que tiene es bastante grande, es muy similar, incluso te diría que un poquito más grande que mi MacBook de 14 pulgadas, así que por lo que es teclado y demás, lo veo bastante bien. El procesador que lleva es un Intel N100, que es lo que antes se consideraban los Intel Celeron, eran unos procesadores dentro de la gama de Intel, son digamos los de menor consumo, optimizados para portátiles y por supuesto pues tienen menos potencia que puede tener un i5 o un i7, porque estamos hablando de un portátil que cuesta 300 euros. Por supuesto, si quieres algo más, si quieres un i5 o un i7, pues tienes que desembolsar un dinero, pero por un precio reducido, este procesador, como digo, esta familia de procesadores, pues no está del todo mal. También hay que ser claro para qué lo vas a usar. Como estamos diciendo, este vídeo es para ver qué portátil o qué ordenador puedo tener para programar por 300 euros. Por supuesto, si quieres dedicarte al gaming, pues este vídeo no es para ti, porque aunque se va a poder jugar algunos juegos, por supuesto a algunos les va a costar correr correctamente en este portátil. Más cosas interesantes sobre especificaciones de este portátil, pues para que las tengas en cuenta. Como he dicho, la pantalla es de 15 pulgadas, realmente es de 15,6 pulgadas, es bastante grande. Yo prefiero personalmente pues portátiles un poco más pequeños, en plan de 14 pulgadas y tal, pero este, bueno, pues tiene una pantalla que es aceptable para el tamaño en comparación. Este, por ejemplo, es mi MacBook Pro de 14 pulgadas y si lo comparamos con el de 15,6, pues aquí puedes ver la diferencia. Mi portátil llega hasta aquí y pues tenemos un trocito más por aquí y un trocito más por aquí. Por lo tanto, es una buena pantalla para programar si es tu dispositivo principal. Si tienes un monitor externo, etcétera, pues bueno, puedes tener una pantalla más pequeña porque te apoyas en el monitor. Pero si trabajas con una única pantalla, pues esta de 15,6, que es casi 16 pulgadas, pues está bastante bien. La resolución es Full HD, es decir, 1920 x 1080. Como siempre, estamos ajustando muchísimo el presupuesto. Por 300 euros pues no vas a tener una pantalla 4K o 1440, así que bastante bien. La memoria RAM, como he dicho, es de 16 GB y es de tipo LPDDR5, así que perfecto. Tarjeta gráfica, pues la tiene integrada el propio procesador, la típica Intel UHD, y la batería es de iones de litio de 38 vatios hora. En términos de tiempo de uso, bueno, pues como todas las baterías depende de el tiempo y las aplicaciones que estés usando. Entonces, para un desarrollo normal, sin tenerla enchufada, la laptop, pues puede tener entre 2 horas, 2 horas y media de batería, que por supuesto pues con el uso pues puede ser que baje. Pero en las pruebas que he hecho, pues aproximadamente de media, y además les da un uso bastante intensivo porque ha sido instalar programas, andar reiniciando, etcétera, pues que hace que se consuma más, y eso, alrededor de unas 2 horas, 2 horas y media, que más o menos pues para lo habitual de un portátil está
decente y además estamos hablando, como digo, de un precio de 300 euros. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a ver qué tiene este computador, ¿vale? Como os comentaba, viene con Windows 11 preinstalado, entonces únicamente tienes que añadir tu nombre, contraseña y demás. Entonces entramos y vemos que tenemos aquí. Como ves, ahora mismo lo tengo sin enchufar y la batería está al 32%, lo que dice que tiene un tiempo estimado de 31 minutos. Entonces, como no sé lo que voy a tardar en grabar este vídeo, lo voy a dejar enchufado para pues no quedarnos a medias. Listo, pues ya lo dejamos enchufado y para que veáis la información que es correcta, pues el modelo es, como digo, el GemiBook Plus. El procesador es un Intel N100 de 800 MHz. Aquí no lo dice, pero tiene 4 núcleos y 4 hilos. La RAM pues son 16 GB y tenemos Windows 11 Home instalado. Que he instalado aquí y que te recomiendo también pues que instales si te dedicas a desarrollo web. Herramientas que vas a utilizar. Algunas puede ser que las utilices más a diario, otras no tanto, otras quizá ni las llegues a tocar. Pero para bueno, pues probar todo lo posible, yo he instalado Docker. Aquí tienes Docker Desktop, que funciona tanto para Windows como para la versión VSL, el Windows Subsystem for Linux que tiene Windows integrado, que es el que te recomiendo que instales para trabajar desde Windows. Entonces, bueno, pues aquí tengo, como ves, varios contenedores creados. Funciona más o menos bien, yo no he notado ninguna pega. Ahora mismo está el engine corriendo, entonces esto está consumiendo memoria de alguna manera. Si corremos algún contenedor, lo podemos correr desde aquí o desde la aplicación en concreto que queramos probar. Ahora abriremos un servidor de Express de prueba que está containerizado para que tire de Docker y veamos qué tal va. Pero ya digo, yo no he encontrado ningún problema de falta de rendimiento. Sí que es verdad pues que solo lo he estado utilizando para programar. No he tenido abierto ningún juego, ni he tenido abierto 20 aplicaciones, sino pues enfocado para programar, que es de lo que se trata este vídeo. Entonces, aparte de instalar eso, como digo, tú instalas Docker Desktop y luego cuando instales VSL ya se integra automáticamente. Aunque lo tengas instalado en Windows, se te va a instalar en esa especie de máquina virtual que te genera Windows con Linux. Pero sí, lo más recomendable es que luego tengas una terminal, pues como esta que ves aquí, con un Ubuntu para trabajar en Windows, pero con el sistema de Linux. Entonces puedes instalar como se instalaría en un entorno de producción. Recuerda que muchos entornos de producción, si no la gran mayoría, están basados en Linux. Entonces tener un sistema en desarrollo que sea lo más parecido al de producción te va a ahorrar disgustos por nombres de carpetas, rutas, etcétera. Entonces te recomiendo instalar esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Desde la plataforma de Microsoft Learn tienes multitud de tutoriales que te van a enseñar paso a paso cómo instalarlo para tu sistema operativo. Entonces lo puedes buscar en internet o si no, en la descripción aquí abajo te dejo los enlaces de las páginas web que voy a ir abriendo. Entonces aquí viene cómo instalar Linux en Windows con VSL. Básicamente tienes que abrir una terminal, la PowerShell de Windows, y a escribir el comando VSL install. Esto lo va a hacer automáticamente e instalará la distribución de Ubuntu, que yo creo que es la más recomendada, sobre todo pues si estás empezando. Aquí viene un pequeño aclaratorio por si quieres actualizar de la versión VSL 1 a VSL 2, pero si lo estás haciendo de inicio, ya por defecto se te instala la versión 2 de VSL. Una vez tengas eso, pues cuando abras la terminal, te va a dejar elegir si Windows PowerShell, la versión nueva de PowerShell, la Cloud Shell de Azure o Ubuntu. Yo tengo ya puesto por defecto que me abra en Ubuntu, entonces aquí lo que tengo es como si tuviera un Linux instalado dentro de Windows, pero sin necesidad de salir de Windows. Y lo bueno que tiene es, pues eso, si trabajas con una máquina virtual, pues se te abre, y sobre todo si es de escritorio, se te abre todo el Ubuntu, digamos, con toda su terminal gráfica. Eso consume recursos y al final pues necesitas un equipo bastante grande en términos de potencia y de memoria sobre todo y de espacio para poder correr el sistema operativo base y la máquina virtual. Y de esta manera tienes Linux sin la interfaz desde la terminal. Entonces, aunque tengas programas, juegos, lo que sea de instalado de Windows, puedes seguir utilizando también tu entorno de desarrollo para en Linux. Entonces eso está guay. Y también, por ejemplo, yo tengo aquí una carpeta que es Workspace, donde tengo pues un proyecto de ejemplo que es Hello World. Aquí está.
y bueno, pues ahí tengo el directorio pues con los archivos y carpetas. Puede ser que digas, vale, pero es que a mí pues no me gusta la terminal, no me gusta ver las cosas así. Vale, pues no hay problema porque en el explorador de Windows esta máquina virtual te aparece también. Entonces, por aquí abajo, este equipo, tenemos aquí el disco local, etcétera, y tenemos este apartado Linux. Y aquí puedes ver, bueno, que se me ha instalado ahí como unas versiones de Docker Desktop, pero tenemos ahí una carpeta que se llama Ubuntu. Es exactamente lo que ves en esta terminal, ¿no? Entonces ves que tengo una carpeta llamada Workspace y dentro de esa carpeta tengo Hello World. Pues aquí en Ubuntu, aquí tienes todas las carpetas del sistema operativo y en la carpeta Home es mi carpeta local. Aquí tengo mi nombre de usuario, Cazaustre, y este es pues mi carpeta principal, mi carpeta raíz. Aquí tengo la carpeta Workspace y aquí está Hello World. Entonces ahí tengo los ficheros y carpetas. Entonces, si tienes algo en Windows, algún archivo, algún vídeo, lo que sea, y lo quieres pasar a tu entorno de Linux, pues no hace falta que lo hagas por línea de comandos. Puedes utilizar el explorador de Windows y arrastrar de un sitio a otro sin problema. Y también lo que a mí me encanta de esto es que si yo quiero abrir el Visual Studio Code, lo puedo abrir desde aquí directamente. ¿Y qué pasa? Pues que se me abre en Windows, pero está trabajando bajo VSL. Está trabajando bajo Ubuntu. Entonces aquí lo tengo abierto, aquí tenemos los archivos y carpetas y esto funciona gracias a varias extensiones. Bueno, por ahí me pide que me ponga mi cuenta de GitHub Copilot, pero si nos vamos aquí a extensiones, lo interesante es, sobre todo si trabajas con VSL, es instalarte la extensión de VSL, que funciona muy parecido a como sería un contenedor de Docker, pero ya está preparada para VSL, el Windows Subsystem for Linux, y es oficial de Microsoft. Entonces, sin problema, esto instálatelo. Y entonces, como puedes ver aquí en la parte de abajo del Visual Studio Code, no sé si se llega a ver del todo, aparece ahí VSL Ubuntu. Estoy corriendo en Ubuntu. Si estuviera trabajando con un servidor remoto, que es otra extensión que también pues te recomiendo que instales, que es la de Remote Development. Yo no la tengo instalada, pero si trabajas en remoto con otro PC, en plan, pues tienes un servidor de desarrollo, por así decirlo, y no trabajas desde tu máquina, sino que en una máquina aparte, que también puede ser interesante para este caso, en plan, si tienes un ordenador con pocos recursos, sobre todo para el caso de que estás trabajando, sobre todo pues con temas de modelos de inteligencia artificial que necesitan mucha memoria y mucha GPU, sobre todo, pues puedes trabajar con en un entorno cloud, ya sea de Azure, de Amazon Web Service o de Google Cloud, donde alquilas o rentas determinadas máquinas durante cierto tiempo para que corran tu GPU al máximo nivel y puedas ahí probar tus modelos. Y eso lo puedes hacer pues desde cualquier dispositivo, incluso desde el móvil si quieres, porque toda la ejecución se ejecuta en remoto. Entonces este sería muy interesante. Igual pues tienes Remote SSH para trabajar bajo cifrado SSH y bastantes más. Entonces te los recomiendo, y también ya que hemos instalado Docker, pues te recomiendo que te instales las extensiones de Docker, que está por aquí. Esta es la oficial también de Microsoft, y también opcionalmente tienes Dev Containers, que te permite, pero ya es como un paso más, un nivel más en Inception, que sería, bueno, pues tú en tu máquina virtual de VSL Ubuntu, que ya de por sí es algo virtualizado, puedes correr un contenedor Docker con el sistema operativo que quieras, con el entorno que quieras, y desde Visual Studio Code puedes meterte dentro de ese contenedor y desarrollar ahí. Yo personalmente no es lo que más recomiendo. Yo lo que recomiendo es que trabajes desde Ubuntu y que sí que containerices tu aplicación con lo que necesites ya para, digamos, desplegarla. Pero para el día a día en el desarrollo, si trabajas en Mac o en Linux con VSL, no es necesario ya ese nivel extra de crearte un Docker de desarrollo, sino que simplemente pues trabajas desde Linux o corriendo bajo Linux con tus aplicaciones. Por ejemplo, Visual Studio Code está instalada en Windows, pero digamos que trabaja por debajo con Ubuntu. Ese yo creo que es el mejor entorno. Es decir, lo ideal sería Linux, macOS también es perfecto, y si trabajas en Windows, sí que es verdad que puedes trabajar desde el propio Windows, pero yo te recomendaría que si tienes Windows en desarrollo utilizarás VSL. Vale, pues tú te instalas esto, lo que quedaría sería instalar Docker Desktop. Eso es bastante sencillo, simplemente pues te vas al navegador, escribes Docker
Desktop, clicas en el primer resultado y aquí tienes el Download for Windows. Si tienes otro sistema, pues ahí te vienen todos los diferentes. Incluso pues, si trabajas con Mac, pues tienes que ver si tienes una CPU de Intel o de las nuevas de Apple. Como digo, esto te instala una aplicación de escritorio que siempre va a estar corriendo, la vas a tener aquí en la barra de tareas. Y cada vez que crees un contenedor o una imagen, pues pasan a aparecer aquí. Aquí tienes los contenedores, los puedes parar, los puedes pausar, las imágenes si has creado imágenes, los volúmenes que son como discos duros virtuales, las builds que hayas hecho, etcétera. Todo desde, bueno, pues una interfaz gráfica sin necesidad de tener que ir a la terminal para parar un contenedor, o incluso pues imagínate que te dejas por ahí varios contenedores o imágenes que ya no utilizas, que ocupan espacio, pues desde aquí puedes hacer un rápido vistazo a todo lo que tienes. ¿Ves? Aquí tengo pues una imagen de Mongo, tengo una imagen de Ubuntu, tengo la aplicación de Hello World, tengo un Express Server que hice, pero ves, esto bueno, pues tiene un cierto tamaño. Si no las utilizas, aquí puedes ver cuándo fue la última vez que lo creaste, si las estás usando o no, pues puedes directamente borrarla desde aquí con un clic y es bastante más ágil y sencillo, ¿no? Pues ya digo, esto lo descargas y lo instalas y si ya tienes VSL va a ir hilado perfectamente. Desde aquí, si escribimos docker -v, pues vamos a ver ahí la versión de Docker que estamos usando, que es la 26.1. E incluso podemos ver la versión de Docker Compose, que también lo vamos a utilizar, que es la versión 2.27. Entonces, como digo, aunque tú lo instales desde Windows, como VSL está suficientemente integrado con Windows, pues todo este tipo de instalaciones van de la mano. Así que nada, aquí tenemos, Visual Studio Code, se puede instalar perfectamente desde la página web, buscando VS Code, nos vamos al botón incluso que aparece aquí para descargar, o nos vamos al resultado, que es code.visualstudio.com, y desde aquí lo instalamos y listo. Es un editor que te recomiendo si trabajas con desarrollo web. Es un editor hiper vitaminado porque no llega a ser un IDE, pero se asemeja mucho. Vale, pues ¿qué tenemos aquí? Vale, el programa como sí no es nada del otro mundo. Tenemos ahí un index que dice Hello World. Esto era simplemente para probar que efectivamente esto funcionaba. Entonces desde la terminal, si nos vamos aquí y escribimos npm o node index JS, pues ahí tenemos Hello World. Vale, esto no es programar, es simplemente ver que todo funciona correctamente. Pero sí que tenemos aquí una app.js o finalmente una aplicación completa que, bueno, pues es un servidor de Express que hemos generado simplemente con el comando npx express init. Esto lo que te crea es un proyecto de ejemplo, un scaffolding que utiliza Express, un framework de Node.js, para crear servidores web, API REST, lo que quieras. No tiene nada del otro mundo, lo podemos correr aquí. Aquí vemos en el package.json que tenemos el comando start. Entonces, si nos vamos a npm start, nos dice que ya se está ejecutando y con el preview editor de Visual Studio Code podemos ver aquí directamente que en localhost 3000 pues está corriendo Express. Simplemente pues muestra esto. No es nada del otro mundo, pero nos sirve para probar el entorno. Para probar Docker, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues nos hemos creado un Dockerfile que básicamente lo que hace es containerizar esta aplicación. Entonces, bueno, esto ya entra dentro de lo que es Docker, pero estamos diciendo que utilice la imagen base que tiene la versión 20 de Node. Establecemos el directorio de trabajo dentro de lo que es el contenedor. Entonces el contenedor va a ser una máquina virtual, digamos, de Linux. Entonces en el directorio usr src app va a estar ahí nuestra aplicación. Aquí lo que hacemos es copiar todo lo que tenemos en nuestro proyecto a ese directorio de trabajo dentro del contenedor y corremos el comando npm ci. Esto nos hace un npm install, pero omite aquellas dependencias que sean de desarrollo, ¿vale? Porque lo que estamos creando es, digamos, un entorno ya listo para producción. Y este Docker, pues lo podemos luego subir a cualquier sistema que admita contenedores para que se ejecute sin necesidad de que pues ese entorno tenga la versión de Node que nosotros queremos o el sistema operativo que nosotros queremos, porque ya lo hemos hecho aquí en la imagen de Docker. Y ya por último, bueno, hay aquí alguna cosilla más, pero por último pues ejecutamos el comando npm start. ¿Esto cómo funcionaría? Bueno, pues nosotros ejecutamos desde la terminal docker run, pues va a buscar en el directorio local donde tenemos un Dockerfile y pondría esto en marcha. Pero a mí me gusta utilizar Docker Compose también porque nos permite
crear varios servicios. Entonces, en este caso, el Docker Compose tengo un servicio de Mongo, de manera que si quiero utilizar la base de datos MongoDB, no es necesario que me instale el entorno o la base de datos como tal en Windows, sino que la puedo instalar vía Docker. Y de esta manera, pues imagínate que en un proyecto pues quiero utilizar la versión 3.8, pero tengo un proyecto un poco más antiguo que utiliza otra versión. Pues en ese otro proyecto me creo ahí mi Docker Compose diciendo que quiero usar Mongo, pero esta imagen y tal y cual. Y con los puertos y el environment puedo setear las variables de entorno para el nombre de usuario, la contraseña, etcétera, y también los puertos para hacer el mapeo. Entonces, este primer puerto que aparece aquí sería el de mi máquina local y el segundo sería el de la máquina del contenedor donde está corriendo. Entonces, ya sabes que Mongo corre normalmente por defecto en el puerto 27017, pues yo lo he mapeado para que corra en el puerto 3456 de local. Entonces, si queremos ejecutar nuestra aplicación dentro de un contenedor sin utilizar Docker Compose, el comando a ejecutar sería este: docker run -p y luego el mapeo de puertos. La aplicación corre en el puerto 3000, eso lo podemos ver en el código. Aquí vemos en el fichero bin www, tenemos toda la... importamos aquí app, que está en este fichero de aquí, que es donde está la configuración de Express, y en este fichero está la configuración del servidor. Este código JavaScript es un poco antiguo porque, como digo, esto se ha ejecutado con el scaffolding que trae Express, que todavía no está actualizado. Entonces, bueno, pues utiliza var, utiliza require, todavía no utiliza los smódules, pero bueno, es código funcional para lo que estamos haciendo. Pero si quieres ver JavaScript más moderno y Node.js más moderno, pues te recomiendo que veas más vídeos por el canal que te dejo por aquí, donde puedes ver todo esto de una forma más actualizada. Pero para lo que estamos probando nos sirve. Entonces aquí vemos el puerto que se está utilizando, que es el 3000 en el caso de que no lo pasemos por variable de entorno. Entonces se ejecuta en el 3000, pero para que se vea la diferencia, yo quiero desde mi navegador en mi Windows, o si estuviera dentro de un navegador dentro de Ubuntu, pues que se ejecute en el puerto 3123. Entonces, una vez que ejecute esto, tengo ya otra aplicación corriendo de algún ejemplo. Sí, aquí está, la vamos a parar desde Docker Desktop. Ahora os enseño esto. Entonces lo vuelvo a ejecutar y ahora sí, esto que me aparece en la terminal, pues es la salida de la aplicación, como hemos visto antes cuando la estábamos ejecutando directamente desde Linux. Lo único que ahora, pues si nos vamos a un navegador, podríamos usar este que viene aquí por defecto o integrado dentro de Visual Studio Code, pero si nos vamos a un navegador y escribo localhost 3000, pues vemos que tarda un poquito porque está intentando conectarse, pero no funciona porque no estamos ejecutándolo en localhost 3000. En el entorno local, localhost 3000 no está ejecutando nada. Dentro del contenedor sí se está ejecutando, pero hemos hecho un puente desde el puerto 3123 al 3000 de Docker, y ahí sí que podemos ver pues la página, el Lolamundo, que aparecía cuando hacíamos lo de ejecutar esta aplicación de Express. Y como digo, pues eso te aparece aquí en el Docker Desktop. Aunque lo hemos hecho por terminal, nada nos impide, lo hemos hecho por terminal con el comando docker run, pero en Docker Desktop podemos ver aquí los diferentes contenedores y si están siendo ejecutados o no. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunos muy parecidos. Este es el que tenía abierto hace un momento, ese también le he hecho hace un ratito, y el que se está ejecutando ahora, que es el que pone en running, es este de aquí. Y bueno, le pone un nombre random, pero aquí sale la imagen, que es el nombre que le hemos puesto cuando hemos creado la imagen, y aquí me indica si se está ejecutando o no. El puerto también al que está mapeado, incluso podemos abrirlo desde aquí, y lo interesante es que desde aquí pues podemos pararlo, y si lo paramos, pues cuando termine de cerrar todos los procesos, si yo actualizo el navegador en 3123, pues ya directamente no me va a mostrar nada, porque no se está ejecutando nada. Y una vez que ya hemos acabado, pues nada nos impide borrar estos contenedores que no nos hagan falta, porque esto al final pues ocupa espacio, y sobre todo lo que más ocupa son las imágenes. Por ejemplo, tengo aquí una imagen de Ubuntu que está en uso, que ocupa 76 megas, pero esto pues al final tienes que decidir si lo quieres o no. Tengo aquí la de Mongo, tengo aquí la imagen de Express que ocupa 1 giga, luego tengo otra que hice que era un Hello World que también ocupa 1 giga. Entonces, si llega un momento en el que ya no las utilizas, las puedes borrar y no pasa nada, porque en el momento que las vayas a volver a necesitar, cuando levantes el Docker o el Docker Compose, se va a volver a crear aquí. Entonces ya depende, si lo utilizas a menudo pues lo dejas ahí o no, pero esta interfaz la verdad es que es bastante práctica porque puedes ver todo rápidamente.
Y de igual manera, si queremos levantar Docker Compose, porque tenemos un Mongo, tenemos un Redis, tenemos un backend, un frontend que corren en distintos servidores, pues Docker Compose es la solución mejor para ello. Entonces, como resumen, ¿merece la pena este portátil de 300 euros para programar? Pues yo diría que sí. Si vas a programar web o incluso ya sea frontend o backend, y en backend por eso he puesto el ejemplo de Docker, porque es bastante más utilizado incluso que en frontend, puede ser una buena herramienta por un precio bastante económico. Por supuesto, es un dispositivo limitado, porque estamos hablando de 300 euros, pero bueno, tiene un Intel N100, tiene 16 GB de RAM, sí que eso considero que es algo a tener en cuenta. 8 GB de RAM en 2024 pues es muy poco, 16 GB sería lo mínimo. Si se pudiera, este modelo creo que no hay de 32, pues 32 GB sería lo más recomendable, pero 16 sin duda es lo mínimo. Y luego disco duro, bueno, pues 512 GB de SSD está muy bien. Siempre podemos tener discos duros externos o en la nube tenemos multitud de soluciones como es el OneDrive en el caso de Windows, o Dropbox o Google Drive. Entonces siempre vamos a poder, aquellos archivos que sean un poco más pesados, sacarlos de nuestro equipo. Pero para un entorno de desarrollo, para frontend, para backend, yo creo que está bastante bien, sobre todo si instalas estas herramientas que te he comentado. VSL para trabajar desde Linux, Visual Studio Code como editor que correría sobre VSL, y luego ya pues Docker Desktop si necesitas utilizar Docker para las imágenes, etcétera. Si te interesa, en la descripción te he dejado los dos enlaces donde lo puedes conseguir. Uno es desde la tienda oficial de la marca Chewy, y donde además si utilizas el código AZAUSTRE te hacen un 18% de descuento. Y también lo tienes en AliExpress. Te he dejado también la dirección, y en ese caso si utilizas el código AZAUSTRE tienes también un descuento. Por mi parte, nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.